espero, volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ayer lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz sagrado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoró. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad que espero te encuentres bien, disfrutando de las bendiciones del Señor. Y en este día yo quisiera que reflexionemos juntos sobre un tema que considero fundamental, importantísimo y más dentro de la situación que estamos viviendo. Y ese tema es la esperanza. La esperanza es aquello que nos da fuerzas y motivaciones para vivir. Nos ayuda a levantarnos cada mañana. Alguien dijo que mientras que hay vida, hay esperanza. Y la relación a la esperanza, perdón, profundamente con el hecho de la vida. Porque si no tengo esperanzas,
no tengo sentido para vivir. Ahora estamos en una situación, en un mundo en el cual la verdad que nos cuesta ya creer o esperar en alguien. Oscar Martínez, el actor, expresó algo en estos días en una entrevista que me llamó mucho la atención. Me dijo, ya no tengo más esperanzas en mi país. Y él se sentía defraudado por la clase política, por las instituciones, por el manejo judicial y por un montón de factores, por la economía, por el deterioro en la educación, por la falta de palabra, la falsedad, la corrupción, y él agregaba en esta nota un montón de cosas y un montón de aspectos que lo llevó a tener esta determinación de decir, he perdido la esperanza en este país. Pero creo que el sentir de este actor es el sentir de muchas personas. Porque el tener esperanzas es pensar, justamente, es esperar que lo que viene va a ser mejor, que lo que viene va a ser superador, que lo que viene va a ser distinto de lo que estamos viviendo. Y creo que dentro de nuestra sociedad como argentinos en este momento es lo que nos falta, esa esperanza en pensar que lo que viene va a ser mejor. El concepto es sálvese quien pueda. El concepto es tratemos de vivir el hoy lo mejor que podamos. Porque creo que ninguno tiene esperanzas exitosas en esa proyección hacia qué sucederá luego de la pandemia, luego de que termine este tiempo. Sabemos que la situación económica va a ser mucho más complicada, mucho más difícil. Quizás vos no podés a esta altura pagar el alquiler, las expensas, la tarjeta de crédito, los impuestos, y ves que se te van acumulando deudas que no van a cambiar en el futuro, sino que se siguen incrementando. Has perdido quizás tu trabajo, te has visto afectado laboralmente, no sé qué pudo haber estado pasando en tu vida, pero creo que las expectativas futuras no son muy alentadoras. Ahora, perdóname que te diga esto, pero es una realidad. Y espero y oremos y clamemos a Dios no solo por una respuesta y una cura para este virus, sino también que Dios bendiga a nuestras autoridades para que tomen decisiones correctas para beneficio de todo el pueblo argentino. Pero por eso la esperanza está muy ligada a la expectativa. ¿Qué expectativa yo tengo? ¿Y en quién pongo mis expectativas? Lamentablemente, nuestras expectativas a veces las ponemos en instituciones humanas, en personas, en proyectos políticos, religiosos, en religiones, y nos sentimos defraudados. Nos sentimos profundamente defraudados y engañados por estas personas o estas instituciones en las cuales creímos y nos damos cuenta que nos han fallado. ¿Por qué? Porque todo lo que parte de este mundo y del corazón del hombre está bajo una realidad que la palabra de Dios le llama pecado. Y el pecado no puede producir cosas buenas. Y el pecado lleva a las personas a engañar, a mentir, a defraudar. Puede pasar en una relación amorosa donde vos tenés toda la esperanza en una persona y te parece que va a ser el príncipe azul o la princesa del cuento de hadas y vos te das cuenta después que no es así, te sentiste defraudado, engañado. Entonces, la esperanza está muy ligada a las expectativas. Por eso creo que nos sentimos a veces tan defraudados y escuchamos, yo ya no creo más en nadie. ¿Lo has escuchado? Yo ya no tengo más confianza en nadie. Yo ya no creo más. Ahora, la palabra de Dios nos habla mucho sobre la esperanza. Y alguien que nos habla de esta esperanza, y yo quisiera focalizar no en la esperanza que proviene del mundo y de las cosas que están en el mundo, sino la esperanza que proviene de Dios, que junto con el apóstol Pedro, este pastor maravilloso de Jerusalén, escribe en su carta a los expatriados, ahí en su primera carta, algo que que a mí me llamó profundamente a la reflexión en cuanto a la esperanza. Y yo te voy a invitar a que lo leamos en la primera carta de Pedro,
capítulo 1, verso 1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Dice, bendito, verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué bendito el Señor? ¿Por qué podemos bendecir al Señor? Porque según su grande misericordia, nos dice el apóstol, nos hizo renacer, un nuevo nacimiento, nos hizo nacer de nuevo. ¿Para qué? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros, para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se acrisola, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, no lo vemos, nos podemos alegrar con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe o de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es maravilloso este pasaje. Y yo me veo obligado a hablar un poco del contexto que estaban viviendo aquellos que recibieron la carta, los recipientes de esta epístola pastoral, esta epístola de su pastor, de Pedro. Estaba compuesta esta comunidad de personas, estos cristianos, por judíos y por gentiles. Judíos que estaban siendo perseguidos por aquellos de su propia raza, por haber abrazado el cristianismo. El hecho de abrazar el cristianismo para estos judíos significaba que los demás los consideraran traidores y tuvieron que escapar ante la persecución de otros judíos que los consideraban traidores y que los perseguían para encarcelarlos, para apresarlos, como pasó en el caso de Pablo cuando iba a Damasco, con cartas para apresar a aquellos judíos que habían abrazado el cristianismo, para llevarlos presos y para incluso, en muchos casos, si no abandonaban su fe, ser sacrificados, como en el caso de Esteban, que fue apedreado. Judíos perseguidos, pero también gentiles que estaban siendo perseguidos porque habían recibido a Cristo como su Salvador. Vivían una vida de santidad y habían dejado la idolatría, los cultos paganos y las costumbres que antes solían hacer, con toda la inmoralidad que eso significaba. Entonces vemos un grupo de cristianos formado por judíos y gentiles que estaban siendo perseguidos porque su único crimen había sido creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y esto le había llevado a perder su familia, a perder sus casas, a tener que ser extranjeros y peregrinos en otros lados. Y a estos les está escribiendo el apóstol. Pero aún una persecución muchísimo mayor y encarnizada, porque luego del incendio de Roma, Nerón culpa a los cristianos de estos incendios, de este incendio, de la destrucción de Roma. Y entonces empieza una despiadada persecución contra los cristianos a través del imperio. Cristianos que son encarcelados, torturados, que son puestos como espectáculos en el circo romano, mientras que las fieras los devoraban,
y asesinaban a padres ante la vista de sus hijos, hijos delante de la vista de sus padres, abuelos, familias completas. ¿Y cuál era su culpa? Su culpa era que creían en Jesucristo como su Señor y Salvador y estaban dispuestos a defender esta fe aún con sus propias vidas, porque estaba el culto al emperador y el emperador había sido deificado. Para los romanos el emperador era Dios y debía ser adorado y debía rendírsele culto. Y estos cristianos defendieron su fe con su vida y dijeron, no nos vamos a postrar ni a adorar a ningún hombre, porque nuestro Dios es el Señor. Y así es como iban al patíbulo y así es como tenían que ser perseguidos, se tenían que ir yendo de un lugar a otro y tenían que esconderse ante la persecución romana de los judíos y sintiéndose personas, hombres y mujeres expatriados y sin derechos. Qué situación difícil. Y en medio de esta situación tan compleja, creo mucho más compleja que la nuestra, el apóstol Pedro les dice, miren, yo les voy a pedir que miren más allá de la persecución, del sufrimiento, de la expatriación. Yo les voy a pedir que miren mucho más allá. Por sobre todas estas cosas, que miren que hay una esperanza viva, una esperanza gloriosa, una esperanza maravillosa que les está esperando, la cual ya pueden empezar a disfrutar, pero que la disfrutarán en su totalidad cuando estén en la presencia del Señor. Y dice, hablando de esta esperanza, dice que esta esperanza, nos dice allí, es producto de la obra de Dios. Por eso ellos podían confiar, porque no es una esperanza que tenía su fuente en cosas humanas, sino que la esperanza era un regalo que Dios les estaba dando. Podían confiar porque era la palabra de ese Dios eterno, inmutable, aquel que no miente, aquel que siempre cumple, aquel que había cambiado sus vidas. Dice, por la gracia de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, los ha hecho nacer para una esperanza viva. Estábamos leyendo en estos días un libro que yo les recomendé sobre perfiles de Jesús, y si alguno lo estuvo leyendo recuerdan que citan un ejemplo de Nowen y que me parece muy bueno para un comentario que hace una analogía que hace Nowen y que me parece muy bueno para describir este tema de la misericordia, porque él dice que da el ejemplo de un hombre que estaba en un pozo, un profundo pozo con lodo en el fondo, y cuanto más quería hacer fuerza para salir, más se hundía, y evidentemente estaba allí, no tenía posibilidades por sí mismo de salir, y estaba gritando y gritando para que lo saquen. Y pasa una persona, ve esta situación, y él se pregunta cómo actuaríamos cada uno de nosotros. Y lógicamente creo que la forma correcta de actuar sería atar una soga a una columna, a un árbol, algo que no pudiera, que sea firme, tirarle la soga y que este hombre pudiera por sí mismo salir. Dice que eso sería una actitud lógica, pero dice que Dios con nosotros hizo totalmente distinto. Dios no nos tira la soga, sino que Dios a través de la persona de Jesucristo se hace hombre y baja al pozo con nosotros. Se identifica con el pecador. Y viviendo en este mundo y compartiendo esta experiencia de nuestra humanidad, Él puede comprender y entender nuestra situación, qué nos aqueja, qué nos aflige, cuál es la circunstancia por la que podamos pasar. Él entiende el sentido de las lágrimas, el sentido del sufrimiento, el sentido de la alegría, el sentido de ser abandonado, de ser traicionado. ¿Y qué podemos decir sobre su pasión y sobre su muerte en soledad? El Señor Jesucristo vino a este mundo para sacarnos de ese pozo de la desesperación, con lodo cenagoso que lo único que hacía cada día que queríamos salir era embarrarnos más y más y más. Pero el Señor vino y nos rescató y nos redimió por su maravillosa misericordia. Él se puso en nuestro lugar y nos
levantó de nuestra posición y hoy podemos decir que somos hijos de Dios. Y dice que esto se produjo a través de la manifestación de su misericordia, pero a través de un nuevo nacimiento. Y la persona nace junto con recibir a Cristo como su Salvador, con entregar su vida a Cristo, nace para una esperanza y una esperanza viva. Dice allí el capítulo 1:3 que leímos: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia que nos ha hecho nacer de nuevo. Quizás podamos detenernos un poco y pensar que este nuevo nacimiento del cual disfrutamos es producto de la acción de Dios y de su misericordia, como dije. Y lo reafirma Juan en el capítulo 1, verso 13 de su Evangelio, cuando dice: más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, en la persona del Señor Jesucristo, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y estos, nosotros que hemos recibido esta salvación, no nacen de sangre ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Perdón. Y no es algo que nace de la persona, como lo fue tampoco el nacimiento físico, sino que nos está diciendo que es un nacimiento que es obra del Espíritu de Dios. Quizás esto fue lo que le produjo tanto conflicto a Nicodemo cuando le dice al Señor: ¿acaso cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo? Cuando Nicodemo se encuentra con el Señor y el Señor le dice que debía nacer de nuevo. Y le pregunta a Nicodemo, allí en el capítulo 3 de Juan: ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre una persona y volver a nacer? Yo te aseguro, le dice el Señor, que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es del cuerpo y lo que nace del Espíritu es del Espíritu. No te sorprendas que te haya dicho: tenés que nacer de nuevo. Este nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual y desde el momento que nacemos espiritualmente en Cristo, a través de la obra del Espíritu Santo y por la misericordia de Dios, nacemos también a una esperanza viva. Y este tema de la esperanza la amplía Pedro en el capítulo 1, pero en el verso 23, cuando dice que somos renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Una palabra de verdad, una palabra eterna. Pero que este hecho de la salvación y este nacimiento espiritual también se basa en algo fundamental. Nos dice: por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El mensaje apostólico, el mensaje que nos brinda la predicación apostólica, está basado en la resurrección de Jesucristo. Lo dice Pablo allí en 1 Corintios 15: si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. La resurrección de Cristo, aquel que es primicia de los que murieron y resucitaron, es la que nos da la posibilidad de vivir y asirnos a esta esperanza de que sí tenemos un futuro mejor, sí que hay una vida mejor, sí que hay un mañana prometedor, porque Cristo resucitó. Y es el mismo Cristo que dice que con ese poder de la resurrección puede cambiar tu vida, cambiar la mía, y transformarnos en una nueva persona, en una nueva criatura, nacidos de nuevo para una esperanza viva. Qué promesa maravillosa que tenemos. El Señor murió en la cruz, resucitó al tercer día, primicia de los que durmieron, y ahora nos promete junto con esto la vida eterna. Podrían matar a estas personas que estaban siendo perseguidas, podían desarraigarlos, pero ellos tenían la certeza de que hay algo que no podían perder, y es la vida eterna.
la esperanza en la vida eterna, la esperanza en aquel lugar que el Señor Jesucristo les prometió allí en San Juan y nos prometió: he ido a preparar un lugar para vosotros, un lugar maravilloso que no entra en nuestra mente, un lugar que nos amplía Juan, que dice que vio esa nueva Jerusalén bajar, un lugar maravilloso, un lugar donde no va a haber más lágrimas, no va a haber más muerte, no va a haber más enfermedad, no va a haber más sufrimiento. El Señor estará con nosotros, estará por la eternidad y nosotros estaremos con Él. Qué maravilloso pensar que podemos vivir a esta esperanza viva. Quizás estás enfermo, quizás estás enfrentando una enfermedad terminal, quizás estás pasando por un momento de sufrimiento extremo. Yo te invito a que te abraces a esta bendita esperanza, a esta esperanza que te da vida, por eso es viva, porque nos da fuerzas para levantarnos cada día, para seguir adelante, para enfrentar la enfermedad, para enfrentar tantas cosas que la vida nos plantea que a veces son adversas, con una confianza plena en aquel que nos amó, en aquel que mostró su misericordia para con nosotros en su máximo esplendor cuando en la cruz del Calvario entregó su vida, demostrando cuánto nos amaba a nosotros que éramos pecadores. Y como dice en Romanos capítulo 8, aquel que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Aquel que permitió que su Hijo muriera allí en la cruz, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas con Él? Porque no hay nada, hermanos, nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Saben qué? Nuestra fe. Nuestra fe no puesta en personas, instituciones o en una religión. Nuestra fe puesta en la roca inconmovible de los siglos, que son las promesas benditas de la palabra de Dios y la misma persona del Señor Jesucristo. Dice el verso 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero también hay una esperanza en una herencia. Y dice el verso 4 que hemos renacido a esta esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo, en base a la misericordia de Dios, como producto del nuevo nacimiento, para una herencia que Pedro nos dice que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esta esperanza viva y creciente, que es alentadora aún en medio de la persecución y de la muerte, también nos habla de que dentro de esas bendiciones de esta esperanza está una herencia maravillosa. Podríamos hablar mucho de esto. Yo quisiera citar algunos pasajes, leerlos y dejarlos para tu consideración. El Espíritu Santo, como testigo, da evidencia y dice así en Romanos 8:17. Y si hijos, somos hijos de Dios, también somos herederos y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que seamos también juntamente con Él glorificados. No nos no nos exime esta herencia ni este nuevo nacimiento de padecimientos, pero sí nos garantiza una herencia. Las bendiciones de esta herencia está reservada para nosotros en el cielo y está siendo preparada para nosotros ahora en el cielo, y eso es lo que dice allí el capítulo 14 de San Juan que mencioné anteriormente. Y dice en 1 Juan capítulo 3, verso 1 al 3, mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y dice, amados, ahora sois hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal
cual es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo porque Él es puro. Nos está hablando la palabra de Dios que somos coherederos con Cristo, que todo lo que es su herencia también es nuestra herencia, que tenemos una herencia en común. Dice allí Juan 17, 4 al 5, yo te he glorificado en la tierra. Está hablando y está orando en esa oración sacerdotal al Padre, el Señor. Prácticamente una de sus últimas oraciones al Padre, donde abre su corazón, es una oración testamental, y dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Tenemos la seguridad que aquella gloria que el Señor tiene, aquella herencia que el Señor posee también es nuestra, porque somos coherederos con Cristo de esta gloria. Es maravilloso pensar esto, creo que no entra en nuestra mente. Y como dije antes, sería para detenerme y analizarlo en detalle. Pero piensen ustedes que hemos sido elevados de nuestra condición de pecadores perdidos, indignos, no merecedores de ninguna herencia, a herederos y coherederos con Cristo. Qué maravilloso pensar esto, ser hijos de Dios. Y como hijos, Dios nos da esta herencia. ¿Merecemos? No, no somos merecedores de nada. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, nos ha hecho heredar como hijos estas bendiciones y estas bendiciones eternas. Dice allí Juan 17, también 22 al 24. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado, Padre. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué maravillosa experiencia, qué maravilloso ser partícipes de ese amor, pero también tener esta proyección de esta gloria eterna. Y dice allí Romanos 8, 16 al 18, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué maravilloso pensar en estas palabras que nos dice el apóstol Pablo. Ahora, sin detenerme mucho más porque el tiempo, como decimos siempre, es tirano, esta herencia, dice Pedro, la caracteriza con 3 adjetivos. Dice que en primer lugar que es imperecedera. Y imperecedera nos habla de algo indestructible, algo que no puede ser destruido. Y esa es herencia que es fuente de nuestro gozo y de nuestra paz que tenemos en Cristo Jesús, que esta herencia a la cual hicimos mención es indestructible. No hay nada que la pueda asolar o destruir, porque proviene de Dios, es de Dios, y Dios es eterno. Y nos da esta esperanza maravillosa que el apóstol aquí la define como indestructible. También dice que es incorruptible. La palabra corrupción es una palabra muy común. Sabemos que lo corrupto es algo que está contaminado, algo que no es puro, algo que no es limpio. Cuando algo se corrompe es porque se echa a perder, es porque ya no tiene sus condiciones naturales, ya perdió toda su pureza. Y dice que esta bendita herencia
que el Señor nos da con base en esta esperanza, dice que no puede ser corrompida por nada. No hay nada que pueda dañar su pureza, ni aun el mundo puede infectarla, porque proviene y viene de Dios. Pero también dice que es una herencia que es inmarcesible, y esto significa inmarchitable, algo que se perpetúa, algo que es perpetuo, algo que no se marchita. Quizás podemos ejemplificarlo con cualquier flor o planta que vemos cómo con el tiempo va perdiendo su belleza y se va secando. Pero la herencia de los hijos de Dios es eterna, es incorruptible, es indestructible, pero también es inmarchitable. Pero déjenme que quisiera agregar algo más, y es considerar, por último, algo que es un concepto muy personal que tengo, sobre cuál es la herencia más importante del cristiano. Y la heredad y la herencia más importante del cristiano, yo quisiera afirmar en este día, que es Dios mismo. Porque nosotros pertenecemos al Padre como sus herederos. Él nos ha amado, nos ha redimido, nos adoptó, nos hizo herederos por su gracia. Esto es algo que Él ha hecho completamente por su propia voluntad y su libre soberanía. Pero el salmista escribe, Dios es la porción de su pueblo. Y en Él, quien es el poseedor del cielo y de la tierra, heredaremos y somos herederos de todas las cosas. Dios es todo suficiente y nuestra herencia más importante justamente es Dios mismo. Dice el Salmo 16:5, la porción de mi herencia y mi copa es el Señor. Hermosa la heredad que me ha tocado. Dios era su porción para siempre, dice el Salmo 73, verso 23 al 26. Lamentaciones 3:24 nos dice, mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Yo quisiera, mis queridos, que reflexionemos en esto, en las glorias, en las maravillas, en todo lo que Dios ha preparado como herencia para nosotros, aquello que esperamos, una esperanza viva y maravillosa. Pero el bien más preciado que tenemos es la misma herencia de la persona de Dios. Sin Dios no somos nada. Sin Dios no servimos para nada. Sin Dios no podemos levantarnos cada mañana. Y la palabra de Dios es tan clara, porque Dios es nuestra porción. Él es nuestra herencia. Él mora y vive en nuestro interior. Dice esa canción, ahora soy de Cristo, mío también es Él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. Qué maravilloso pensar en esa canción, en ese himno, que nos dice, yo soy de Él, pero Él es mío. Y es algo, hermanos, que es imperecedero, incorruptible, inmarchitable. Nadie te puede sacar a Dios. Nadie te puede sacar a Dios. Dice que nada nos podrá separar, mencioné antes, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Teniendo a Dios, tenemos todo. Teniendo a Dios, no necesitamos nada más. Teniendo a Dios, somos mayoría. Teniendo a Dios, somos todo. Nos da la posibilidad, nos abre la posibilidad hasta de vivir vidas mucho por sobre el estándar de los seres humanos, con una esperanza maravillosa en un Dios todopoderoso, en un Dios de milagros, en un Dios que hace posible lo imposible. Ese es tu Dios y es mi Dios, y es mi posesión y es mi herencia, y nadie te lo puede quitar. ¿No te da gozo? ¿No te da alegría? ¿No te ayuda a enfrentar el mañana con esperanza? Yo no sé cómo va a ser la economía argentina, yo no sé qué pudiste haber perdido vos en este tiempo de aislamiento, si tus planes, tus proyectos, tu economía se vino abajo, se desmanteló, pero yo sí sé algo,
que todo lo que pudiste haber perdido, Dios te lo puede dar multiplicado. Porque no hay nada que escape de la soberanía de este Dios. No hay nada que escape de los propósitos y los proyectos de Dios. Job perdió todo. Perdió su familia, perdió sus bienes, perdió sus ganados, perdió hasta su salud, pero no perdió a Dios. Y cuando se dio cuenta de que lo que más importante en su vida era Dios, allí Dios le devolvió multiplicado todo aquello que él tenía. Porque dice también aquí que esta esperanza se manifiesta a través de la prueba, sabiendo que vamos a ser probados. Pero dice aquí, miren, tengan esperanza, porque esta prueba es una prueba por un corto periodo de tiempo. Necesitan ser probados. ¿Por qué dice aquí? Porque necesita su fe, que es más preciosa que el oro, ser probada con fuego. Sabemos que el fuego, cuando se somete el oro, se acrisola al fuego, es para sacar sus impurezas, sacar toda la basura, toda la escoria, todo lo que nos sirve para que ese oro salga purificado. Y Dios nos somete a diferentes y diversas pruebas, sabiendo cuál es nuestro límite, sabiendo hasta cuándo podemos resistir, para que aprendamos la lección, para que pasemos de grado, para que aprobemos. Dios nos lleva a un estado de prueba donde podamos resistir, con su ayuda, con su presencia. Y una vez superada la prueba, ya estamos en condiciones de extendernos a una prueba mayor. Por eso podemos gozarnos en las pruebas, porque son una manifestación de la gracia de Dios que está trabajando en tu carácter y en mi carácter para que nos asemejemos a Cristo. Y tan solo lo puede hacer a través a veces de la prueba, del sufrimiento y de la persecución. Estamos siendo probados. Es un tiempo muy difícil esta pandemia, es un tiempo muy difícil el aislamiento. Pero Dios quiere sacar a través de esta prueba todo lo que nos sirve. Quiere que salgamos de esta prueba siendo mejores cristianos, mejores personas, mejores padres, mejores madres, mejores hijos. Varias veces repetí esto porque creo que es el propósito mayor de esta prueba, pero sabiendo que Él está presente. Espero que cuando termine esta pandemia, cuando termine este aislamiento, vos hayas pasado de grado, hayas salido con excelente en la prueba, con sobresaliente, como se ponía antes. Ahora ya no sé ni cómo se califica. Me acuerdo cuando llegábamos a casa con un excelente, con un sobresaliente, qué alegría. Habíamos aprobado la prueba. Ya estábamos dispuestos para avanzar, para una prueba mayor, porque eso ya había quedado atrás. El Señor quiere probarnos. Y dice allí, guardados por el poder de Dios mediante la fe. Qué maravilloso pensar en esta realidad, que el Señor nos protege, que el Señor nos cuida y que el Señor nos guarda, protegidos por su poder. Esa fe que tenemos no solo en el poder de Dios, sino en su palabra, en sus promesas, en esas promesas que nos dice Pedro, que son esta palabra de verdad que es eterna, que permanece para siempre, que es inmutable y no cambia. Y aquello que Dios nos ha prometido, Dios lo va a cumplir, porque nuestra esperanza está puesta en Él. No en un hombre, no en una religión, no en instituciones, sino absolutamente en Dios. Por eso yo te quiero pedir en este día que en el lugar donde estés inclines tu rostro, tu cabeza y digas gracias, Señor. Gracias porque yo no soy como aquellos que no tienen esperanza, porque mi esperanza está puesta, esta esperanza viva, en la persona y en la obra maravillosa del Señor Jesucristo, que me promete una vida mejor, me promete una eternidad con Él, me permite empezar a disfrutar de sus bendiciones en esta tierra y en este tiempo, esperando que Él tiene cuidado de mí, que Él me provee, que Él me protege, y que si bien tengo que ser probado por un poco de tiempo, es para mi bendición, es porque me ama
y es porque me está educando y conformando y formando a imagen de su Hijo. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te aflige? ¿En qué te sentís defraudado? Refúgiate en Dios. Abrazá su esperanza. Aferrate a esta esperanza y enfrenta el día, como dice allí, aquellos que somos hijos de Dios, hemos vencido al mundo. Ya tenemos la victoria, porque aún antes de empezar la batalla, el Señor ya la ganó por nosotros. Que el Señor te bendiga. Y si vos todavía no tenés esta esperanza, te sentís quizás defraudado por personas, por el mundo que te rodea, mirás el mañana con incertidumbre, con temor, con angustia, quizás estás pasando una situación difícil, yo te invito a que pongas tu esperanza en el Señor, en aquel que murió en la cruz del Calvario por vos, en aquel que cargó con tus pecados, en aquel que te promete un nuevo nacimiento, promete tomar tu vida, limpiarte de todos tus pecados, de tus fracasos, de tus errores, de tus culpas, quitarte esa culpabilidad que trae el pecado y poder hacer de vos una nueva persona, una nueva criatura para la gloria y la honra de Dios. Pero ¿sabés qué pasa? Se lo tenés que pedir. Le tenés que decir, Señor, salvame. Señor, quiero nacer de nuevo. Quiero tener un nuevo nacimiento espiritual, que el Espíritu Santo me transforme en una nueva persona. Porque no me gusta lo que veo, no me gusta lo que soy. Estoy afligido, estoy desesperanzado, no tengo gozo, no tengo paz, no tengo futuro. Si le pedís y abrís tu corazón al Señor, sin lugar a dudas, Él te va a bendecir. Que el Señor te bendiga. Y si tenés cualquier duda o inquietud, ya hemos pasado en este video los medios por los cuales podés comunicarte por Facebook, por Instagram, por la página web. Esperamos tus comentarios y tus respuestas. Que el Señor te bendiga y glorificamos en este día al Señor porque podemos vivir asidos a una esperanza viva. Desesperaría, simplemente creo que moriría, todo acabaría si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza, eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Y si me pidieras algo por difícil que pareciera, yo por ti lo haría. Solo déjame saber que eres tú quien me habla, que tú eres mi esperanza, eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. La respuesta a mi porqué, en ti mi
tiene sentido porque un día te veré. Y pase lo que pase, merece la pena por verte un día y descubrir que fui creado para